Bueno, tengo un problema con la computadora y la cámara no me anda, o sea, anda de ratos, así que voy a estar con la cámara apagada, pero acá estoy. Era para avisarles eso en primer lugar. Vamos a esperar 2, 3 minutos a ver si se unen más chicos y empezamos. Hola, buen día, Gabriela. Hola, buen día, chicos, a los que se incorporaron ahora. En relación a tu consulta, Melissa, puede ser que haya habido un error en el PowerPoint, seguramente, pero ahora les paso, todas las leyes las pueden buscar en esta dirección. Les pasé la dirección donde, en esa dirección web, tienen todas las leyes donde pueden consultar. Seguramente debe haber habido un error de tipeo cuando realicé el PowerPoint, porque lo hice, sí, la verdad, a las apuradas. eh, y bueno, quizás pasó eso. Seguramente hubo un error de tipeo. Bueno, si les parece, empezamos. En primer lugar, les quería hacer una consideración en cuanto al desdoblamiento de las clases y demás, que había estado leyendo algo en el grupo de WhatsApp. Primero no los contesté, ni bien los leí, pero bueno, como les dije, ayer viajé a la extensión de San Nicolás, a la facultad, a la extensión que nosotros tenemos ahí en San Nicolás, así que no pude dedicarme a contestarle, porque además tenía justamente, como les dije, problema con la computadora y no sabía si iba a poder
conectarme hoy a primera hora. De hecho, estoy sin la cámara, pero bueno, acá estoy. No me ven, pero estoy. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a esta manera de desdoblar las clases, digamos, todos estamos haciendo lo mismo, estamos dando 2 clases por semana, porque en principio es como que se hace realmente inviable sostener la atención en este tipo de materias, por lo menos personalmente es la experiencia, a mí me indicó eso, de manera virtual, es como muy tedioso prestar atención 2 horas eh, de exposición de un tema. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, las dudas que ustedes tienen o las consultas que quieren hacerme, no hay ningún problema. Ustedes saben que yo estoy, digamos, o a través de comunidades que voy a empezar a publicar, o si no, ustedes tienen, estoy en el grupo de WhatsApp con ustedes, así que no hay ningún problema. Después, lo que les quería aclarar es que estuve hablando con otra de las profes y ustedes ya me lo habían preguntado a mí, pero a ella también, en cuanto a la promoción de la materia, si se iba a promocionar o no, y la materia no se va, porque no se promociona. En realidad vamos a tener un parcial que no sé muy bien cuándo es, todavía no hemos tenido reunión de cátedra, eh, y, y bueno, la metodología al momento sigue siendo la misma, es decir, ustedes tienen un parcial de las primeras unidades que en general se hace de las 6 primeras unidades y después se rinde el resto. No sé si ustedes tienen alguna duda o consulta en cuanto a esto. Yo entiendo que quizás por ahí ustedes tienen otra materia, digamos, que cursar, eh, pero bueno, eh, cualquier cosa que ustedes quieran decirme ahora, alguna pregunta antes de que empecemos las clases. A ver, ¿se sabe algo del turno de mayo? Bueno, en principio yo en cuanto al turno de mayo, no tengo noticias de que nosotros no tomemos. Vieron que yo les conté que yo estoy en las extensiones áulicas y bueno, en general estoy en las reuniones de consejo directivo y demás. Y, y no, la verdad es que a mí me sorprendió esa consulta porque no hay nada de que comercial no tome. Inclusive tampoco surgió eso de alguna reunión de cátedra. Quizás sean trascendidos de alguna agrupación, pero bueno, lo que yo siempre les digo a los chicos de las extensiones y a los chicos de los cursos que yo doy es que son importantes las agrupaciones, pero ustedes siempre tienen que guiarse por la información oficial, es decir, vieron que la facultad, nosotros tenemos la página que es FCCOM y también en redes sociales se publica todo lo que es actualidad y las cosas que son de último momento, que es en el Instagram que tiene la facultad, que es Económicas UNR. Así que yo les sugiero y les aconsejo que todo lo que ustedes tengan dudas se fijen siempre ahí antes de ver el tema o sea, de engancharse en algún trascendido de alguna agrupación. Eh, es un consejo que les doy. Eh, en principio va a ser escrito, ahí estoy leyendo, Lucrecia, que vos estás preguntando, y en general la metodología es la misma que empleamos, por lo menos hasta el momento, les reitero, no tengo ninguna información en contrario. Bueno, como les decía, la primera parte se rinde con un parcial que es escrito, en general son 20 preguntas de contenido de la primera parte del programa, y después hay un final, y si aprueban ese examen final, sí hay una instancia oral en donde simplemente es no un trámite, pero es en general se está rindiendo en coloquio por la cantidad de chicos que pasaron al oral y aprobaron la instancia escrita, es decir, se arman grupos de 3 o 4 chicos y se presentan en un Meet, como estamos ahora, y sí hacemos un examen oral de 3, 4, 5, 6 preguntas en función de cómo vaya el examen. Eh, en general, todo el año pasado que estuvimos en pandemia se hizo de esta manera y en principio, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, se va a seguir con la misma metodología y la misma mecánica. Así que bueno, eso por un lado.
por otro lado, en cuanto al material de estudio, alguno de ustedes, no sé si ahora está presente o no, me había consultado que no tiene o no encontró el libro de Fontana Rosa o solamente tenía 2 o 3 unidades. Ustedes saben que pueden ir a la biblioteca porque está abierta la biblioteca de la facultad y podrían retirar si tienen libros y bueno, y ahí consultar el material. Cualquier cosa lo vamos viendo. Y recordarles que la guía de estudio y las unidades que están en comunidades son solamente a título orientativa, es decir, con esto que les quiero transmitir, que no es suficiente que ustedes estudien para el examen del contenido que está volcado en cada una de las unidades desarrolladas por cada uno de nosotros los profes ahí en comunidades. O sea, eso es como para orientarlos a ustedes en el estudio y claramente que nosotros estuvimos viendo que si ustedes solamente se guían por esa guía de estudio, por ahí van a tener contenido incompleto para desarrollar el examen. Pero bueno, eso lo vamos viendo y cualquier cosa ustedes me van diciendo, no hay ningún problema. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta en cuanto a esto que les acabo de decir, si no, empiezo con... eh, yo pensaba darles ahora, hablarles acerca de algunas consideraciones de la unidad 3 que es registración y contabilidad, eh, como para fundamentalmente resaltar el contenido que nosotros priorizamos al momento de tomar un examen. Si no tienen ninguna consulta acerca de lo que les estuve comentando, empiezo con el desarrollo, si les parece. Sí, profe, de mi parte no quedó ninguna duda. Está claro. Bueno, muchas gracias, chicos, por contestar. Eh, y bueno, espero que en cuanto al desdoblamiento este que estamos haciendo, sepan entender porque estoy convencida yo que por una cuestión pedagógica, fundamentalmente. Y también lo que les quería decir que me olvidé y ahora me acuerdo en este instante, es que si estaría bueno, yo no sé cuántas materias ustedes están cursando y si tienen posibilidades materiales de hacerlo, pero estaría bueno que ustedes vayan llevando las clases, digamos, eh, no leída con anticipación, pero sí ir repasando el contenido que se da en la clase y completándolo. Y quizás, ya que tenemos el grupo de WhatsApp, si ustedes tienen alguna duda o consulta en relación a los temas que se dieron, bueno, me lo transmiten ahí o si no, a través de comunidades y la próxima clase lo aclaramos como para no ir quedándonos atrás con alguna inquietud que ustedes tengan fundamentalmente como para ir acompañándolos en el estudio de la materia. Ahí veo que escribieron, aguárdenme un segundo, bueno, antes se mencionó un grupo de WhatsApp, ¿quién lo administra? Mira, Matías, no sé, yo acepté la invitación, quizás si está presente quien administre el grupo sería bueno, yo la verdad es que no sé si puedo incorporarte o no, no tengo un manejo muy fluido de eso. Bueno, gracias Sol, que ahí auxiliaste. Eh, bueno, eh, ahí entonces los incorporan, pasa tu número también, Jazz, y te incorpora tu compañera Sol. Eh, Así que bueno, empezamos, si les parece, con el tema del registro público. Este es un tema que en general ustedes eh, por ahí se confunden al momento de exponerlo. El registro público, ¿se acuerdan que yo creo que hice una mención la clase anterior acerca de que cuando nosotros teníamos el código de comercio, que estaba dividida la codificación, en el sentido de que estaba el código de comercio y el código civil antes de la unificación, se hablaba de registro público de comercio. Cuando se sanciona el nuevo código civil y comercial, el código unificado, cuando se sanciona eso, el código habla solo de... A la, es el grupo, no sé si se refieren a eso, bueno,
Yo ahora después leo todo. Cuando se hace la unificación del Código Civil y Comercial, no se habla más de registro público de comercio y se habla de registro público. Entonces ahí hubo toda una consideración de la doctrina y de los académicos del derecho, pensando que desaparecía, que yo también se los había mencionado, la idea de comerciante. Vieron que el código no habla más de comerciante y sí habla de personas jurídicas o empresario. Es un código netamente, digamos, cambió la regulación que tenía anteriormente. Entonces, cuando ustedes agarren, por ejemplo, bibliografía, seguramente si ustedes van a estudiar este tema del libro de Fontana Rosa, van a leer en todos lados Registro Público de Comercio, porque creo que no hay una versión actualizada en cuanto a la regulación. Es lo mismo, o sea, en cuanto a esto, finalmente se entendió que más allá de que específicamente no hable de registro público de comercio, cuando habla de registro público, está haciendo referencia a lo que nosotros conocíamos como registro público de comercio. Hecha esta consideración, ahora sí, les voy a decir qué es el registro público. ¿Qué es el registro público? El registro público es una oficina estatal que en la actualidad tiene la misión de registrar actos jurídicos y documentos celebrados en el marco de distintas relaciones, que en cuanto a esta materia se refiere, es decir, a la materia comercial, eh, los organiza. No sé si voy muy rápido, me avisan, o si no, sigo con este ritmo. Profe, ¿podría ¿Puede Entonces, repetir, repetirlo? profe? sí, como si ustedes necesitan dar una conceptualización acerca de qué se entiende por registro público, el registro público es una oficina estatal que tiene la misión de registrar, fundamentalmente esto, es una oficina del Estado que tiene como misión registrar actos jurídicos y documentos, actos jurídicos y documentos celebrado o que se celebran en el marco de distintas relaciones en cuanto se refiere a la materia comercial. Entonces, es la oficina del Estado que registra actos jurídicos y documentos que están comprendidos dentro de la materia comercial. Eso sería una conceptualización acerca de qué se entiende por registro público. Acuérdense que no, si ustedes se hacen referencia a registro público de comercio, está mal, porque si nos atenemos a la letra del código, se habla de registro público. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, los registros estos a los que yo le hacía referencia, de los actos jurídicos y los documentos, eh, por ejemplo, para celebrar un contrato con una sociedad, si yo quiero celebrar, yo Valeria, quiero celebrar un contrato con una sociedad, es aconsejable que yo consulte la situación contable y averigüe quiénes son las autoridades y los representantes de esa sociedad. En ese sentido, yo, si tengo que hacer un contrato con una sociedad X, acá, por ejemplo, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, voy a acercarme hasta el registro público y voy a preguntar acerca de la existencia de esa sociedad y puedo conocer cuál es la situación patrimonial y financiera de esa empresa, que no es un dato menor, porque en un principio también eso nos brinda seguridad jurídica al momento de realizar una contratación. Eh, entonces, ese sería, por ejemplo, un ejemplo de por qué, digamos, de la existencia del registro público. Una de las funciones es dar publicidad a los documentos o a las sociedades inscritas. ¿Por qué es conveniente eh, tener el código de comercio, perdón, el artículo, esto sí se los digo porque ahora creo que la pregunta esa ya no está más
en el banco de preguntas de comunidades, pero en el registro público de comercio antes estaba regulado en el artículo 34 del Código de Comercio, cuando hablábamos de registro público de comercio. Yo eso me lo había anotado para recalcárselo. Entonces, la función que tiene fundamentalmente el registro público, dicho por los autores, por Fontana Rosa, por Javier Dubois, inclusive por Lorenzetti, que fue ministro de la Corte, que fue uno de los redactores del Código Civil y Comercial de la Nación, eh, precisan que el carácter publicístico y realista del registro público. O sea, por un lado tiene un carácter publicístico y por otro un carácter realista. En cuanto al carácter publicístico que tiene el registro público, lo que les acabé de exponer recién, que obviamente que constituye una publicidad para quienes quieran ir a ver la seguridad que tengo con alguien que quiero contratar. Y además, cuando una sociedad o una persona jurídica se encuentra inscripta como debe ser, también los actos que realice son oponibles a terceros. Entonces, eso en cuanto al carácter publicístico. ¿Cuál sería el fin? Básicamente porque medio que ahí me enrosqué y no sé si fui clara al transmitírselo. El registro público tiene, podríamos decir, dos grandes caracteres. Por un lado publicístico y por otro lado realista. En cuanto a su carácter publicístico, constituye una verdadera publicidad legal de los actos que se deben inscribir. ¿Para qué? Fundamentalmente para que estos sean oponibles a terceros. Y además, por ejemplo, en cuanto a los documentos que deben inscribirse en el registro público, una vez que se inscriban esos documentos o esos libros, perdón, a partir de la inscripción, toman fecha cierta. Quiere decir que le da fecha cierta la inscripción, el día en que se inscriben esos documentos o esos libros, toman fecha cierta. Y por otro lado, en cuanto a su carácter realista del registro público, ¿por qué hablamos de carácter realista? Porque esto es debido a que las inscripciones siempre deben corresponderse con los actos que se celebran con anterioridad, que existen y que son válidos por sí mismos. Y entonces una vez que esos actos ya fueron realizados y son inscriptos, una vez que yo los anote, quedan de manera pública. Como que van entrelazados el carácter publicístico y realista acerca de la función del registro público. Esto sí es importante lo que viene ahora, todo es importante en realidad, pero esto sí es pregunta puntual de creo que yo casi todos los exámenes que venimos realizando. Lo repito, Lucrecia. Lo que yo les quería decir que lo que yo les dije es que el carácter del registro público lo podemos ver desde dos puntos de vista o podemos hacer dos grandes consideraciones acerca del carácter que tiene el registro público. Por un lado, tiene un carácter publicista porque claramente constituye una verdadera publicidad legal aquellos actos que se deben inscribir. ¿Para qué? Para que una vez inscriptos sean oponibles a terceros. Y por otro lado, tiene un carácter realista, debido a que cuando yo realizo esas inscripciones, siempre van a corresponderse con actos que se les celebraron con anterioridad, que ya existían con anterioridad. Por ejemplo, yo creo una sociedad, una persona jurídica, y yo voy con el documento constitutivo de la celebración de la sociedad, y lo que hago es ir a inscribirlo al registro público. Pero previamente yo ya realicé el acto de celebración de constitución de la sociedad. A eso es lo que se refiere con el carácter publicista y realista, porque yo ya existe y lo que hago es ir a ingresarlo en la oficina del Estado para darle publicidad.
y a partir de esa publicidad que sea oponible a terceros, fundamentalmente. En cuanto a la organización, o sea, cómo debe ser, cómo debe estar organizado, por nada, cómo debe estar organizado el registro público o cómo está organizado el registro público. Acá tienen que ustedes, esperen que quiero ver el programa. El programa dice registro público, bueno, carácter y organización. Habla, si ustedes se fijan en el punto 3.2, especialmente les pide que ustedes se refieran a la situación en la provincia de Santa Fe, a la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las demás provincias. De qué manera está constituido u organizado el registro público. El registro público, de acuerdo a lo que ustedes pueden intuir de lo que nos pide nuestro programa, no se encuentra unificado, el registro público no se encuentra unificado bajo un organismo con alcance nacional. En primer lugar, el registro público no está unificado como un organismo de alcance nacional. Cada jurisdicción organiza el funcionamiento. Esto es importantísimo, chicos. El registro público no está organizado de manera nacional. Cada jurisdicción lo organiza y organiza el funcionamiento y la dinámica de la misma. Claramente, la mayoría de la doctrina piensa, en la cual yo me incluyo, también no estoy en la doctrina, pero sí soy docente de esto, sería muy, muy auspicioso porque, bueno, dejo la consideración ahí. Opina que debe estar centralizado a nivel nacional, pero como no está centralizado a nivel nacional el registro público, cada provincia lo organiza y lo regula. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el registro público, quien tiene a su cargo el registro público es la Inspección General de Justicia. Entonces, si una pregunta, por ejemplo, sería, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿a cargo de quién se encuentra el registro público? La respuesta correcta sería que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la oficina que tiene a cargo el registro público es la Inspección General de Justicia. Acá ustedes pueden decir, les paso la ley que crea, que es la ley 22.316, que dispuso la creación de este registro. Eso en cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el territorio de la provincia de Buenos Aires, el registro público está a cargo de la Dirección de Personas Jurídicas. Aguárdeme un instante, ¿eh? Guarda, primero, no. Un segundo. Bueno, les decía que en la provincia de Buenos Aires es la Dirección de Personas Jurídicas quien desempeña similar labor y esta Dirección de Personas Jurídicas va a estar a cargo, o sea, está, está bajo la órbita de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está a cargo de la Inspección General de Justicia. En la provincia de Buenos Aires, el registro público está a cargo de la Dirección de Personas Jurídicas, que está dentro de la órbita de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de esa provincia. Y en nuestra provincia, en Santa Fe, el registro público
se encuentra bajo bajo la órbita del Poder Judicial. El registro público, para que ustedes sepan, está en tribunales, en planta baja, es una oficina del Estado y está bajo la órbita del Poder Judicial. Bueno, más o menos le quedaron estas tres consideraciones en relación a ese punto que establece el programa en cuanto al registro público, cómo es la situación en cada provincia. Profe, disculpe. Sí, Pregunta. ¿En nuestra provincia está bajo de la órbita de qué? es del Perdón. Poder Judicial porque está en tribunales, funciona físicamente, el registro público funciona en tribunales, eh, en planta baja y depende de la regulación del Poder Judicial. En cuanto a los actos que deben ser registrados en el registro público, o sea, ¿qué debe registrarse? Actos que deben ser registrados. En primer lugar, debemos registrar la inscripción y cancelación de las personas jurídicas. Es decir, debemos registrar la inscripción o la creación, como ustedes mejor quieran decirle, de una persona jurídica y la cancelación también de esa persona jurídica. Esto es uno de los actos que debemos inscribir en el registro público. La inscripción y cancelación de personas jurídicas. También debemos inscribir los documentos que deben llevar estas personas jurídicas. Asimismo, también se debe registrar los contratos comerciales. Yo tengo que, los contratos comerciales, tengo que inscribirlos en el registro público de comercio. Por ejemplo, a título de ejemplo, y les doy como para que ustedes lo anoten, yo debo inscribir los contratos de agrupaciones de colaboración. Si quieren, les voy pasando los números donde están regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación. No es para que ustedes lo explayen en un examen, pero sí para que ustedes lo tengan al momento de estudiarla. Vieron que yo creo que ya varias clases les dije que siempre vayan a lo que está regulado en el código. Entonces, los contratos comerciales que nosotros debemos inscribir en el registro público son, por ejemplo, los contratos de agrupaciones de colaboración, artículo 1455. Las uniones transitorias, artículo 1466. Los consorcios de cooperación, artículo 1473. Los contratos de leasing que realice, artículo 1234. O el contrato de fideicomiso, artículo 1669, entre otros. Eso es, yo se lo dije a manera ejemplificativa, como para que ustedes tengan, para poder, digamos, desplayarse ante el caso de que necesiten en alguna pregunta puntual, de cuáles serían aquellos documentos que deben ser registrados. En cuanto a los contratos comerciales, a manera ejemplificativa y enunciativa, les acabo de decir esos que les mencioné recién. También yo debo registrar en el registro público la contabilidad. Fundamentalmente debo registrar la contabilidad. Eso lo vamos a ver ahora, porque yo voy a hablar algo de contabilidad legal. El registro público de comercio se encarga se registra la individualización de los libros contables, porque debe llevar un registro alfabético de aquellos que lleven la contabilidad. Pero esto lo vamos a ver en detenimiento en breve. Y por otro lado también, lo que debe inscribirse en el registro público es la matrícula de los comerciantes, perdón, las matrículas, y eso ya me quedé con el chip viejo, por eso decía la matrícula de los comerciantes. Yo debo inscribir, también se inscriben las matrículas, por ejemplo, de algunos auxiliares de comercio, como son los martilleros y los corredores.
¿Se acuerdan que ahí estuve mal yo y no los quiero confundir? La matrícula de los comerciantes no, porque recuerden, se los dije varias veces, que el código SACA no habla más de comerciantes, sino de empresarios, y lo que habla de la inscripción de personas jurídicas o sociedades. Personas físicas, personas jurídicas o sociedades. Entonces, en cuanto a la matrícula, para no hacerle lío, como recién les mencioné que tuve un déjà vu y les mandé mi chip de hace 25 años de docente cuando hablábamos de la división de ambos códigos, se inscribe la matrícula, por ejemplo, de los corredores o de los martilleros. También tengo que inscribirla en el registro público. Y, fundamentalmente, y ustedes recuerdan que en la clase anterior yo algo les hablé de esto, tengo que inscribir en el registro público la transferencia de los establecimientos comerciales o industriales. Cuando yo hago una transferencia de fondo de comercio, esa transferencia del fondo de comercio que realizo la tengo que inscribir en el registro público. No sé si tienen ¿puede alguna repetir lo duda o último? consulta acerca de esto, o avanzo con el tema de las consideraciones que quería hacerle acerca de contabilidad legal. Sí, ¿puede repetir lo último, lo de transferencia? Claro que yo en el registro público también tengo que inscribir la transferencia de los fondos, del fondo de comercio, de los fondos comerciales o industriales. Cuando yo hago una transferencia a un fondo, tengo que inscribirla en el registro público. ¿Se acuerdan que yo les había hablado acerca de la publicidad que tiene esto? O sea, uno debe publicitar para la buena fe comercial, está de la mano de la buena fe comercial la publicidad. Sería otra de las funciones otra de las funciones que realiza, que tiene el registro público. En cuanto a contabilidad legal, se me tildó el micrófono. Contabilidad, que es el punto, bueno, que está en el punto 3.3 del programa. La contabilidad, pero podríamos hacer una pregunta de qué es la contabilidad. Y en cuanto a la pregunta esta acerca de qué es la contabilidad, la respuesta correcta sería que la contabilidad es una disciplina técnica que, a partir del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente, los bienes de propiedad de tercero en su poder y ciertas contingencias producen información. Principalmente esa información está expresada en moneda. Y eso es para la toma de decisiones de administradores y terceros interesados y para la vigencia de los recursos y obligaciones que poseen. O sea, fundamentalmente, ¿qué sería la contabilidad o cuál sería la función? La respuesta sería, la contabilidad es una disciplina técnica. ¿Cómo opera? A partir del procesamiento de datos, se compone, se ve la composición y la evolución del patrimonio de una persona, los bienes que tiene y las contingencias, es decir, cuál fue el tráfico comercial o los movimientos comerciales. Surge de eso una información y en función de esta información, la persona que lleva los libros de comercio puede tomar decisiones que van a servir para su propio desarrollo empresarial y para los terceros. No sé si les hice lío, pero tenía el perrito que justo me demandaba atención, por eso agarré y silencié el micrófono y me lo fui a llevar. ¿Quiere que se los vuelva a repetir? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perdonen, pero son cosas que pasan estando acá en casa. La contabilidad es una disciplina técnica, que a partir del procesamiento de datos,
sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente, los bienes de propiedad de terceros en su poder y ciertas contingencias produce información. Esta información va a servir para la toma de decisiones de administradores y terceros interesados y para vigilancia de los recursos y obligaciones que poseen. No se hagan problemas si por ahí no pueden comprender, digamos, pero no porque ustedes no tengan problemas, sino quizás porque les resulte esto que le acabo de mencionar acerca de qué es la contabilidad, ya lo vamos a ir aclarando a medida que vayamos desarrollando el tema. La información esta que surge de la inscripción del registro contable, esta información que va a surgir acerca del registro contable, es vital, es de vital importancia. ¿Por qué les digo que es de vital importancia? Porque el titular, los socios, los terceros y hasta el Estado pueden tener una información precisa acerca del verdadero estado de la persona humana o de la persona jurídica que está llevando esos libros contables. Entonces, es importante que se lleve contabilidad legal, sumamente importante que se lleve la contabilidad legal. ¿Por qué? O cuál sería fundamentalmente esta vital importancia de llevar un registro contable de la actividad que yo realice. Para el titular que lleva la contabilidad, es importante, ¿por qué? Porque el titular puede saber del reflejo de los libros cómo va su negocio y también puede ver acerca de la lectura de los libros sobre el éxito que tenga o no la administración comercial que está llevando. De los libros va a ver reflejado el titular de esa empresa, por ejemplo, cuál es la suerte que va teniendo su empresa. ¿Por qué? Porque en los libros comerciales tiene que reflejar lo que pasa en la vida comercial. Entonces, para el titular, esa información es de vital importancia porque puede, inclusive, encaminar su gestión comercial para otro lado si del reflejo de los libros no surge claramente o no surge claramente de que las ganancias no son las esperadas, por ejemplo, y de esa manera puede organizar una estrategia comercial diferente. Eso en cuanto a la importancia que tiene para el titular, o sea, es decir, para quien está obligado a llevar una contabilidad legal. La importancia que tiene para los socios, por ejemplo, la inscripción de una sociedad. La inscripción de una sociedad tiene socios, está compuesta por socios. Esos socios pueden informarse a través de la lectura de los libros de cómo va la sociedad y también pueden y van a ver el derecho que tengan a cobrar los dividendos, es decir, las ganancias de la sociedad en la cual forman parte. Entonces, para ellos también es de vital importancia que la sociedad lleve libros de comercio de acuerdo a lo que exige la ley. Para los terceros que contraten con una persona que está obligada a llevar contabilidad legal, es importante poder ir a consultar los libros porque sabe si es una persona que es solvente o no y cómo es su giro comercial. Y para el Estado también es importante que las personas obligadas a llevar una contabilidad legal así lo hagan, porque, por ejemplo, una de las cosas que surgen es que puede establecer una base imponible para el cobro de algún impuesto. Es uno de los ejemplos, hay muchos más. Entonces, la información que surja de llevar una contabilidad legal es de vital importancia y ahí le di a modo de ejemplo por qué es de vital importancia para el titular que tiene que llevar los libros, para los socios que formen parte de personas jurídicas que están inscritas en el registro público, para los terceros que vayan a contratar con el empresario o con las personas jurídicas
y para el Estado. A modo de ejemplo, les di cada uno les di acerca de cada uno de ellos. Profe, Sí, ¿podés repetir el ejemplo del Estado? claro que el Estado, ¿cuál es la importancia en cuanto a de llevar contabilidad legal para el Estado? Para el Estado porque el Estado puede establecer, por ejemplo, la base imponible para el cálculo de un impuesto. En función, no sé, se me ocurre ahora decir, bueno, una sociedad que gane o que tenga dividendos por 4 millones de pesos va a tener que tributar el 2% de las ganancias, no sé, por decir algo. Y quizás esté diciendo una burrada, porque claramente el tema contable no es lo mío, impositivo, porque yo estoy en la materia de derecho. Pero sería uno de los ejemplos eso, que le da la posibilidad de establecer una base imponible. Gracias. No, por nada. La contabilidad legal está regulada en nuestro código, en el Código Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 320 a 331. En esos artículos es la sección que habla de contabilidad y estados contables. En el artículo 320 estipula que quiénes son aquellos que se encuentran obligados a llevar una contabilidad, quiénes se encuentran facultados a hacerlo aun cuando no estén obligados, y aquellos que están exceptuados. O sea, lo que regula es quiénes están obligados, quiénes son aquellos que pueden, o sea, tienen la facultad de llevarlos a pesar de que no estén obligados, y quiénes están exceptuados de cumplir la obligación de llevar libros, de llevar una contabilidad legal. Acá hay que aclarar que hay toda una discusión acerca de si la contabilidad resulta propiamente una obligación, es decir, porque nadie puede forzar a un sujeto a llevarla. Entonces hay toda una consideración, no es una discusión, pero sí una consideración acerca de si la contabilidad resulta, propiamente una obligación. Porque ciertamente, en realidad, hay que mirarlo desde este punto de vista. La contabilidad provee ventajas a quien lo hace. A quien lleva una contabilidad, de acuerdo a lo que establece la ley, le trae ventajas, tales como por ejemplo, el valor probatorio en un juicio, o también para informar a los titulares acerca del estado de la empresa, o hasta la posibilidad de constituir una herramienta para persuadir a terceros interesados en invertir o en contratar con uno. Por ejemplo, sería otra de las ventajas que tiene llevar libros en legal forma. Yo tengo que hacer un negocio importante y una persona tiene que contratar conmigo, qué mejor prueba de buena fe y de transparencia comercial brindarle la posibilidad de analizar mis estados contables, por ejemplo. Entonces, en ese caso, un tercero que yo quiera que contrate conmigo va a tener la posibilidad de ver reflejado lo que en la realidad sucede en los libros de comercio. Vieron que yo les dije que hay personas que están obligadas, hay personas que a pesar de no estar obligadas pueden hacerlo, y hay personas que están exceptuadas de llevar libros, libros de comercio. Quienes están obligados, yo simplemente les voy a hacer mención porque eso surge de una lectura que es amigable de lo que está regulado en el Código de Comercio, y considero personalmente que no vale la pena detenerme en analizar cada uno de los artículos, pero claramente me pongo a disposición de ustedes, que cuando ustedes lo lean y si tienen alguna duda o un tema de interpretación acerca de lo que está establecido en estos artículos donde se habla de contabilidad legal, me lo hagan saber y lo aclaramos. Quienes están obligados son, en primer lugar, las personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas privadas. Esto está en el artículo 148 de nuestro código.
¿Quiénes serían? A manera de ejemplo, les digo rápidamente, las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, fundaciones, iglesias. No me detengo porque esto ustedes van al artículo 148 y lo leen. Las confesiones, las comunidades o las entidades religiosas. Entonces, estas personas están obligadas a llevar una contabilidad legal. Además, por ejemplo, puedo decirle que las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, todo esto es a título ejemplificativo. Si a ustedes les preguntan quiénes son los que están obligados a llevar contabilidad legal, ejemplifique, pueden decir a manera de ejemplo los del artículo 148, que es lo que le dije rápidamente, les leí: sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, consorcios de cooperación, de prosperidad horizontal. Y además, por ejemplo, una persona jurídica privada que tiene que ceñirse a las reglamentaciones propias que le atañen. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima que tienen que confeccionar estados contables de acuerdo a lo que estipulan los artículos 61 a 73 de la Ley General de Sociedades. Pero yo ahora a esto le voy a hacer una mínima consideración, o sea que por ahí era simplemente como para tirarle esa data acerca de quienes también están obligados a llevar. Por ejemplo, en una sociedad anónima, la sociedad anónima tiene obligación de llevar el registro de asistencia de accionistas, de socios a las asambleas, por ejemplo, y surge de lo de sociedades. Pero eso lo vamos a ver en unas unidades que están más adelante cuando hablemos específicamente acerca de sociedades, así que no voy a entrar en esa consideración ahora. Por otro lado, también están obligados a llevar libros de comercio las personas humanas. Las personas humanas. ¿Qué personas humanas? Las personas humanas que realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Sería la segunda gran clase de obligados a llevar contabilidad legal. En primer lugar, las personas jurídicas privadas. En segundo lugar, quienes están obligados son las personas humanas. ¿Cuáles personas humanas o quiénes dentro de personas humanas están obligados a llevar contabilidad legal? Aquellas personas humanas que realizan una actividad económica organizada o que son titulares de una empresa o un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Esos sí son obligados a llevar contabilidad legal. Ustedes pueden ver en bibliografía que consulten, y esto es una consideración que hace Lorenzetti, que como les dije es uno de los redactores del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y que explica que los conceptos de actividad económica organizada o empresa, porque ustedes pueden leer por un lado empresa y por otro lado actividad económica organizada, no alude en principio a cosas distintas, porque vieron que yo creo que les había dicho que la empresa es aquella que una organización de medios materiales e inmateriales destinada a la organización y al intercambio de bienes o servicios. También quienes están facultados, o sea, a llevar libros de comercio. Pasamos a la otra categoría. Estábamos hablando de quienes están obligados, las personas jurídicas y las personas humanas. ¿Cuáles personas humanas? Las que le hice referencia. ¿Quiénes están exceptuados? Significa que, a pesar de que no están obligados a hacerlo, pero que podrían llevar contabilidad legal si quisieran. Quienes se encuentran facultados a llevar contabilidad legal es cualquier persona que esté inscripta, pero que realice registros y rubricación de sus libros, puede llevar contabilidad legal.
Y esto es fundamentalmente, esta consideración que hace el código, es para aquellos que no estén obligados por la norma, pero quieran hacerlo, porque claramente surge un beneficio de llevar una contabilidad ordenada y ajustada a las exigencias legales. Si yo, es lo que yo les mencioné hace un rato, o sea, si yo tengo, no sé, por ejemplo, la cantina de un colegio, que vendo golosinas, sándwich y demás, no tengo obligación legal de llevar una contabilidad, perdón, no tengo obligación de llevar una contabilidad legal. Pero la verdad es que si yo llevo libros en legal forma, eh, realmente me va a ayudar a ver cómo es la dinámica de ese emprendimiento que yo tengo y para dónde tengo que encarar mi actividad, más allá de que sea un kiosco de una cantina, y no es por desmerecerlo, no tiene obligación, pero me va a ordenar. Fundamentalmente, en primer lugar, lo que hace la contabilidad legal, más allá de que esté obligado o no, es que me ordena porque pasa a los libros lo que pasa en la realidad. Y en función de eso yo voy a ir direccionando mi giro comercial. ¿Y quiénes se encuentran exceptuados, por último, de llevar contabilidad legal? Los que se encuentran exceptuados de llevar una contabilidad legal son aquellos que ejercen profesiones liberales. Por ejemplo, un médico, un arquitecto, un abogado o un psicólogo no tienen obligación de llevar contabilidad legal. Como así tampoco tienen obligación de llevar una contabilidad legal los que realicen actividades agropecuarias y conexas que no estén ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Especialmente la ley dice eso. O sea, están exceptuadas aquellas actividades agropecuarias y conexas que no se encuentren organizadas en forma de empresa. De modo que para los que en forma conexa, en forma conexa son aquellos que de alguna manera auxilian a la actividad agropecuaria o tienen un contacto con esa actividad, pero que no llegan a estar organizados de manera de empresa. De modo que para esta exención rige el requerimiento de que no haya una organización de la actividad que trascienda a terceros. Si bien la actividad profesional yo realizo, tengo relaciones con terceros, en realidad lo que yo estoy haciendo es estoy prestando un servicio. Entonces, en función de eso es que se nos exceptúa de llevar una contabilidad legal. Y finalmente, por último, en cuanto a quienes se encuentran exceptuados de llevar una contabilidad legal, pueden quedar exceptuadas, que es lo que le hice una mínima, recién les expliqué acerca de lo del kiosco de una cantina, quedan eximidas aquellas actividades que el volumen de las operaciones torna desaconsejable la imposición de esta obligación, porque quizás, si bien te ordene la estrategia comercial a seguir, por ahí es más engorroso para una cantina de un colegio, por ejemplo, llevar una contabilidad legal porque es más, digamos, los trámites y las cargas y los sellados y todo lo que tiene todo lo que significa llevar una contabilidad legal, que el propio giro de esa cantina. Entonces, en ese caso, están exceptuados de llevar, pero pueden hacerlo si quieren. El artículo 321, en relación a cómo debe llevarse la contabilidad legal, les leo lo que dice el artículo 321. El artículo 321 dice: la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que permita la individualización de las operaciones
y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Consideración importantísima. Del artículo 321 del Código Civil y Comercial de la Nación se desprende la exigencia de un sistema de partida doble. Del artículo 321 del Código Civil y Comercial de la Nación se desprende la exigencia de un sistema de partida doble. Este sistema es un método de registración contable, seguramente ustedes ya si hicieron, si ustedes están cursando comercial, seguramente cursaron, y bueno, claramente introducción a la teoría contable, ITC, porque no son del plan nuevo en donde hicieron introducción a la contabilidad. Entonces esto seguramente ya lo vieron. Pero por un lado están las anotaciones referidas a cada hecho, que se efectúan en no menos de 2 cuentas, y los saldos de las cuentas empleadas que deben balancearse. O sea, por un lado está en el debe, que ustedes, no les voy a decir a ustedes qué es, porque seguro ya lo estudiaron con mayor detenimiento, que es todo lo que recibe como activo, disminución de pasivo y patrimonio neto, y en el haber, una columna en donde claramente de ambas surge el tema de la partida doble. Además, nuestra ley exige que, además de llevar la contabilidad y el método de la partida doble surge, como les dije recién, del artículo, si mal no recuerdo, es 321, la norma también nos exige que esos asientos contables que nosotros plasmamos en los libros de comercio tengan un apoyo documental. Es decir, que nosotros tengamos la documentación que respalde lo que está plasmado en los libros. Por ejemplo, si se trata de una operación de compra, nosotros tenemos que tener la factura de la compra. Y también esta documentación que respalde lo que yo plasmé en los libros de comercio, tiene que estar guardada o archivada de forma metódica. ¿Por qué? Porque es necesario que sea posible que se facilite la localización y la consulta de la misma. O sea, yo tengo, para quienes están obligados o para quienes no están obligados, pero estén facultados a hacerlo, que lleven libros en legal forma, yo tengo que, está en nuestro ordenamiento, está regulado el tema, como les dije recién, de la partida doble, donde hay un debe, donde un haber y hay un estado de resultados. Eso por un lado. Por otro lado, también tengo exigencia de guardar la documentación que avale lo que está plasmado en los libros de comercio. Esa documentación tiene que estar guardada de manera tal que sea de fácil identificación ante el caso de alguna duda que surja de la lectura de los libros de comercio. ¿Por qué? Porque esa factura, por ejemplo, es la que va a traer luz acerca de alguna duda que yo tenga que surja de la lectura de los libros de comercio. El artículo 323 después habla acerca de las consideraciones, que no me voy a detener en esto, pero simplemente lo nombro rápidamente. Habla de que estos libros tienen que estar encuadernados, que deben ser presentados ante el registro público para ser individualizados. Esto es que se habla, lo que hace referencia es a la rubricación de los libros. La rubricación de los libros es cuando yo empiezo un libro y lo presento en el registro público, en la primera hoja del libro, hay un sello del registro público en donde dice que, bueno, si es una persona jurídica, el nombre de la persona jurídica; si es una persona física, la individualización de esa persona física, todos los datos de individualización y qué tipo de libro se trata, si es un libro diario, un libro mayor, un inventario y balance, y además la cantidad de folios que tiene,
y los folios, y el libro tiene que estar foliado. Eso es en cuanto a lo que se refiere de la rúbrica de los libros. El que rubrica los libros de comercio es el registro público. El que otorga la personería jurídica a una sociedad, el registro público. Más allá de que yo les conté cuando hablábamos de publicista y realista, que yo lo que hago en el registro público es publicitar algo que ya previamente existe, porque previamente la sociedad fue constituida y lo que hago después es ir con las actas societarias a inscribirla para darle publicidad. Y lo mismo pasa en el caso de un empresario o, por ejemplo, de una profesión liberal en donde yo quiera llevar una contabilidad. Yo ya soy por ejemplo, yo soy abogada y si yo quiero llevar una contabilidad legal, lo que toca hacer es ir a publicitar y a llevar la documentación para que a partir de ahí entre en ese circuito de la registración. El artículo 325 dice, bueno, que la registración tiene que ser en orden cronológico y tiene que ser llevado en idioma nacional y tiene que estar en moneda extranjera. En moneda nacional. En cuanto a los libros, y acá sí me detengo, pero no me detengo en explayar el tema de cada uno, pero sí hacerle una especial mención que no me canso de hacerla a lo largo de los años, porque en general la pregunta, ustedes están estudiando para contador, entonces claramente saben que las preguntas que necesariamente entran en el examen es, por ejemplo, alguna pregunta de contabilidad legal. Esto es así. Entonces, a lo largo de los años siempre han habido preguntas de esto en los exámenes orales, en los escritos, ahora mismo en este sistema que estamos teniendo. Y la verdad es que nos sorprende que las preguntas siempre sean incorrectas o si no son incorrectas no estén completas. Y son preguntas para nosotros que son fundamentales e inclusive no solo le van a servir saberla para derecho comercial, sino también para sociedades y para concursos que vienen después de que ustedes hayan aprobado y pasado la instancia esta de derecho comercial. Entonces, hecha esta aclaración, nuestro código establece que nosotros tenemos obligación de llevar. Si la pregunta de examen es ¿cuáles son los libros obligatorios? La respuesta correcta de esa es el libro diario, el libro inventario y balances, y todos se quedan en esa respuesta. Y eso está mal. Entonces, vuelvo de nuevo. ¿Cuáles son los libros obligatorios? El libro diario, artículo 327, que dice todas las operaciones relativas a la actividad de la persona que tienen efecto sobre su patrimonio, y ahí ustedes después se meten y lo leen en el código. El libro inventario y balance. Acá sí me voy a detener un minuto. La legislación no describe el contenido de qué tiene que haber en el libro inventarios y balances, pero sí el Código de Comercio, que yo les expliqué que anteriormente nuestra actividad estaba regulada por el Código de Comercio, en el artículo 48 sí hacía una descripción acerca de qué se entiende por el libro inventario y balance. O sea, nuestra legislación actual y vigente no se detuvo en describir el contenido del libro inventario y balance. Lo que yo puedo decirle acerca de todo esto es que en cuanto al inventario, es la individualización de los elementos que integran, por ejemplo, el nacimiento de una actividad. Yo voy a hacer un inventario que consiste en una descripción detallada de los bienes y derechos con los que se inicia un negocio. El inventario sería una descripción detallada de los bienes y de los derechos con los que se inicia un negocio. Y en cuanto al balance, al momento del cierre de cada ejercicio,
se copiarán, bueno, los estados contables confeccionados que reflejen detalladamente el patrimonio de una persona. Entonces, yo les había dicho cuáles son los libros exigidos, los libros y registros indispensables. La respuesta correcta es el libro diario, el libro inventario y balance, y para completar una pregunta, la respuesta correcta, aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exigen la importancia y naturaleza de las actividades a desarrollar. Simplemente con esa consideración, ustedes tienen una respuesta correcta acerca de cuáles son los libros obligatorios en nuestro sistema argentino. ¿Puede repetir, profe? Sí. ¿Cuáles son los libros obligatorios de acuerdo a lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación? Los libros obligatorios son el libro diario, el libro de inventarios y balances, y aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y naturaleza de las actividades a desarrollar. Por ejemplo, acá podría incluirse en esta consideración que yo les dije, que son aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad, nosotros podríamos incluir acá al libro mayor. El libro mayor, en nuestra nueva legislación, fue obviado. No está como un libro obligatorio, pero esta ausencia de regulación en nuestra nueva legislación fue duramente criticada y la verdad es que resulta sumamente necesario llevar un sistema contable en donde contemos con un libro mayor, por ejemplo. Y también, para completar la respuesta, es los que en forma especial impone este código y otras leyes. Entonces, para resumir, libros obligatorios, ¿cuáles son? El libro diario, el libro inventario y balances, aquellos libros que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y naturaleza de las actividades a desarrollar, y los que en forma especial impone este código y otras leyes. A manera de ejemplo, cuando dice los que en forma especial impone este código y otras leyes, ustedes podrían citar, si quieren, los libros de las sociedades anónimas que tienen que llevar, por ejemplo, en virtud de lo que exige la ley, las deliberaciones tomadas en asamblea y las reuniones de directorio, que es lo que yo le había hecho una breve mención al comienzo de la clase. O, por ejemplo, lo de leyes especiales es que los corredores, la actividad de los corredores, que es la ley 20.091, le exige llevar el libro diario de entrada, el libro diario de salida y el libro de cuentas de gestión. Que esto lo vamos a ver en la clase que viene, que veamos el tema de agentes auxiliares de comercio. Y en cuanto a los estados contables, saber que está compuesto por el estado de situación patrimonial y por el estado de resultados. Pero esto seguramente ustedes ya lo han visto cuando vieron ITC. Así que, bueno, sí, ustedes van a saber explicarlo mejor que yo. ¿Cuándo procede los estados contables al cierre de cada ejercicio? ¿Y por qué? Es útil porque brinda una información tanto al propio titular, de quien lleva los libros, acerca de cómo va el negocio, y a los terceros que tuviesen que contratar con ellos. En cuanto a la conservación de los libros, por cuánto tiempo yo tengo que conservar los libros de comercio, yo los tengo que conservar durante 10 años. Ese es el tiempo en donde yo tengo que conservar los libros de comercio. Y no solamente tengo que conservar los libros de comercio, sino que también
tengo que conservar la documentación respaldatoria de lo que está plasmado en esos libros de comercio. Inclusive, les digo más, si la persona obligada a llevar contabilidad legal falleciera, esta obligación se transmite a sus herederos. Y por otro lado también, ustedes tienen que saber que se puede sustituir el tema de los libros de comercio por el empleo de ordenadores u otros medios mecánicos, a excepción del libro de inventarios y balance. O sea, ustedes pueden pedir llevar la contabilidad, porque lo permite la norma, acerca con microfilm o con resguardo de software, no sé, una vez que ustedes, en cuanto a la conservación de los libros, pueden pasarlo y llevarlo tenerlo el resguardo de manera digital. Pero el único libro que no puede ser llevado de esa manera es el libro Inventario y Balance. Todos los otros libros sí, el libro Inventario y Balance no. Es el único que tiene que conservarse de manera física como un libro con hojas y anotaciones. Y también es fundamental, yo para poder hacer esto tengo que pedir permiso en el registro público. Una vez que yo tenga concedido ese permiso en el registro público, tengo que plasmar ese permiso en el libro de inventario y balance. Esa resolución administrativa que a mí me permite digitalizar los libros, tiene que estar plasmada en el registro público, en el libro de inventarios y balance. Tengo que tener una resolución administrativa que parte del registro público y esa resolución administrativa la tengo que asentar en el libro de inventarios y balances. Y por último, en cuanto a la eficacia aprobatoria de los libros, simplemente está regulada en el artículo 330 del Código y bueno, fundamentalmente, rápidamente le menciono que se establece como regla general que en un pleito entre sujetos que llevan contabilidad, ya sea que estén obligados o lo hagan de manera voluntaria, los registros deben ser aceptados como un medio de prueba en el caso de una controversia judicial, siempre y cuando cumplan con las formas que requiere el código. Pero además también dice los registros que hacen plena prueba contra su titular, aun cuando no se satisfacen los requisitos de forma sin que pueda ser admitida otra evidencia en contrario. Esto estoy leyendo el artículo, por eso no me detengo. Los registros contables también prueban a favor de su titular si la parte contraria tuviese contabilidad y no lo exhibiese en el juicio. Se presenta como otra hipótesis en ambos litigantes y finalmente, en caso de una controversia entablada respecto de quien no está obligado a llevar contabilidad, el resultado que arroje la contabilidad de la parte obligada solo será apreciada por el juez como un principio de prueba por escrito. Esto es el código. Cualquier cosa que ustedes lo lean y tengan alguna duda, me escriben. Y después hay una consideración acerca, en el artículo 331, que habla acerca de las investigaciones y demás. Y en realidad rige como en principio sería como que hay una imposibilidad de toda autoridad de realizar una pesquisa de oficio con el objeto de comprobar si la persona lleva o no registros con arreglo a lo que prevé la ley. O sea, no puede ir el Estado digamos, a meterse y a pesquisar lo que está plasmado en los libros de comercio. Por el tema hay una confidencialidad de información que está contenida en esos libros de comercio. Pero hay una excepción, por ejemplo, a esto, que la Superintendencia de Seguros de la Nación puede sí, la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es la oficina del Estado que regula el funcionamiento y la dinámica de las compañías aseguradoras, puede examinar los libros de los aseguradores conforme lo dispone el artículo 68 de la ley 20.091. Esto no se hagan problema porque hay una unidad de seguros
y la vamos a ver con mayor detenimiento. Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta, pero me parece que hasta acá dejaríamos el tema que vimos el registro y contabilidad legal. La clase que viene vamos a ver agentes de auxiliares de comercio y tratar de ver algo de representación. Nos vemos el lunes a las 7 de la mañana, chicos, que tengan un buen fin de semana. A ver, ahí te estoy leyendo, aguardame un segundo. Yo tengo una duda con la transferencia del Fondo de Comercio cuando se transfiere. Se abre en el mismo registro público, pone a disposición una cuenta y ahí se deposita judicialmente la suma de dinero. No sé si te quedó clara o si fui clara yo, no es que vos no hayas entendido, sino yo fui clara en decírtelo. Claro, profe, pero ¿quién sería el que la abre? ¿El comprador sería el Fondo de Comercio? No, se tiene que poner a disposición, en realidad se tiene que poner a disposición la cuenta, se tiene que poner judicial, es una cuenta judicial, ¿entendés? Se deposita judicialmente ese dinero. No es que tiene que abrirlo. Ya, digamos, el mismo mecanismo de transferencia es que prevé esa posibilidad de dejar depositada una suma de dinero. En el caso de oposición de un acreedor, ¿no? Entonces se deposita judicialmente, así se llama. Queda, digamos, a la posibilidad de que vaya y la cobre. Pero es así. Bueno, chicos, Bien, muchísimas perfecto, gracias. gracias, profe. Bueno, gracias y buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, profe, gracias. Chau, chicos. Chau, chau.